Capítulo 1. El umbral del silencio. Hay despertares que no llegan con luz. Despertares que no celebran el nuevo día ni bendicen la claridad del sol. Son otros. Despertares densos, casi sin forma, en los que no hay cansancio físico, pero el alma pesa. No es tristeza, no es ansiedad, no es fatiga mental. Es otra cosa. Es un agotamiento sutil que no puedes explicar con palabras, pero que sientes en la médula del ser. Te levantas. Tomas aire. Pero ese aire no llena. Te mueves. Caminas. Te preparas para vivir. Pero una parte de ti se queda atrás, en ese lugar indescifrable donde algo tuyo ya no quiere seguir. Ese es el umbral. No uno visible, ni marcado por señales externas. Es un umbral interno, vibracional, intransferible. Aparece cuando has entregado tanto de ti que ya no sabes cuánto queda. Y no sabes en qué momento ocurrió, pero sí sabes que estás lejos de ti. La mayoría de las veces no es por una gran tragedia. No es una pérdida evidente, ni una ruptura dramática. Es algo mucho más sutil, más cotidiano, más silencioso. Es el precio de cada palabra que no dijiste por no herir. De cada sí que ofreciste para no parecer egoísta. De cada sonrisa que esbozaste cuando por dentro te desmoronabas. De cada lugar al que fuiste cuando tu cuerpo pedía quedarse. De cada vínculo que sostenías más por inercia que por amor. Cada gesto, cada omisión, cada reacción automática te fue vaciando. No porque fueras débil, sino porque fuiste inconsciente. Y cuando uno cede sin darse cuenta, algo profundo comienza a marchitarse. Nadie nos enseña a custodiar la energía. Nos enseñan a ser amables, eficientes, responsables, útiles. Nos enseñan a complacer, a evitar conflictos, a adaptarnos. Pero no nos enseñan a reconocernos. No nos dicen que cada vez que cedemos sin convicción, perdemos una gota de lo que somos. Y llega un día en el que te despiertas sin saber quién eres. Te reconoces en el espejo, sí. Pero no te habitas. Te representas, pero no te sientes. Respondes, pero no decides. Es en ese punto, ese cruce invisible entre el vacío y la lucidez, donde comienza todo. No con una solución, sino con una pausa. Una pausa real. Una detención sin justificación. Una interrupción del ruido, no solo externo, sino del zumbido constante de tu mente que quiere resolverlo todo. Esa pausa no es cómoda. No es glamorosa. No es inmediata. Es incómoda, incluso dolorosa. Porque en ella, por primera vez, escuchas lo que evitaste durante años. Tu silencio. Ese silencio no es ausencia. Es presencia pura. Escuchar el silencio no es fácil. Requiere de tener el instinto de llenar cada espacio. Requiere tolerar el eco de todo lo no vivido, lo no dicho, lo no sentido. Y sin embargo, es la única vía real hacia el reencuentro contigo. En ese silencio aparece una figura. No literal, no visual, pero sí perceptible. Como una intuición que se pronuncia sin palabras. Como una memoria que no sabías que recordabas. Como un susurro que dice, ya es suficiente. No lo escuchas con los oídos, lo reconoces con el alma. Ese ya es suficiente no es una queja. No es una protesta. Es una declaración. Una activación. Es el momento en que algo más profundo toma el control. Una parte de ti que no ha sido herida. Que no ha sido condicionada. Que no ha sido olvidada, aunque sí escondida. Esa parte intacta, que ha permanecido en el centro del torbellino, comienza a emerger. No como un maestro externo, no como una fórmula. Sino como un guardián. Un guardián que eres tú. Tú antes del nombre. Tú antes del rol. Tú antes de la herida. No es una versión idealizada. No es una personalidad mística. Es simplemente el tú que aún sabe. El tú que aún vibra con verdad. El tú que no negocia lo esencial. Y ese guardián no impone, no lucha, no exige. Solo recuerda. Recuerda la frontera. Esa línea invisible entre lo que das y lo que eres. Entre lo que aceptas y lo que resuena. Entre lo que aparentas y lo que verdaderamente sientes. Cruzar ese umbral es volver a custodiarte. Es colocar límites no desde la rabia, sino desde la claridad.
Es reconocer que tu energía no es infinita ni debe estar disponible para todo ni para todos. A partir de ese instante, todo cambia. No porque el mundo se transforme, sino porque tú cambias la manera en la que lo habitas. Ya no reaccionas igual. Ya no toleras igual. Ya no finges igual. La vida sigue. Pero tú ya no sigues igual. Y eso no se nota en lo externo al principio. No se refleja en grandes decisiones. Se refleja en gestos mínimos. Una palabra que eliges no decir. Una reunión a la que decides no ir. Una excusa que ya no das. Un no que dices sin culpa. Un espacio que reservas solo para ti. Son pequeños actos, pero son sagrados. Porque cada uno de ellos es una piedra que colocas en el círculo de tu protección energética. No para cerrarte al mundo, sino para no entregarte a él de forma automática. Esa es la diferencia. No se trata de huir. Se trata de habitarte. Este camino no es lineal. No es rápido. No tiene medallas. Y sin embargo, lo cambia todo. Porque una vez que cruzas el umbral del silencio, ya no puedes desoírlo. Ya no puedes regresar a ceder por miedo. Ya no puedes fingir que no sabes lo que sabes. Lo que sigue es un viaje. Un viaje hacia adentro. Hacia la raíz. Hacia la memoria energética. Hacia la verdad vibracional que no necesita adornos. Y como todo viaje, necesita un comienzo. Este es ese comienzo. No el de un nuevo personaje, ni el de una nueva identidad. Sino el comienzo del retorno al ser. Un ser que no se impone, sino que se recuerda. Un ser que no necesita convencer a nadie, porque está en paz consigo mismo. Y esa paz, que al principio parece solo una pausa, se convierte en una fuerza. Una fuerza que no grita, pero sostiene. Que no ataca, pero protege. Que no se justifica, pero permanece. Entonces, cuando alguien te pregunte qué cambió, no sabrás decirlo con precisión. Porque no es algo que puedas demostrar. Es algo que solo puedes irradiar. Tu campo energético comienza a hablar antes que tú. Tus ojos ya no piden, ahora observan. Tus decisiones ya no se basan en el miedo, sino en la resonancia. Y así, sin manual, sin receta, sin gurús. Te das cuenta de que no necesitabas nada más que recordar. Recordar el silencio. Recordar la pausa. Recordar el umbral. Y desde allí, sostenerte. Porque ese es el principio de toda soberanía energética. No entregarte más a lo que no te honra. Capítulo 2. Fragmentos del yo. No fue un grito lo que me rompió. Fue el silencio prolongado. El que hice yo, cada vez que negué lo que sentía. Nadie se desmorona de golpe. Nos gusta pensar que el quiebre llega como una tormenta repentina, como un rayo en mitad del cielo despejado. Pero la verdad es otra. La fragmentación del alma ocurre a cuentagotas. No en un acto heroico de entrega, sino en miles de actos mínimos de traición silenciosa hacia uno mismo. Un sí que no querías dar. Un no que no te atreviste a decir. Una emoción que no expresaste. Una presencia que toleraste cuando tu cuerpo pedía huir. Un deseo que callaste para no incomodar. Y lo hiciste no una vez, sino muchas. Cada día. Durante años. Así se parte el alma, no por dolor, sino por abandono de la verdad propia. El abandono no siempre es visible. A veces tiene forma de sonrisa. A veces se disfraza de madurez, de responsabilidad, de compasión mal entendida. A veces incluso es celebrado por quienes te rodean. ¡Qué generoso eres! ¡Qué noble! ¡Qué fuerte! ¡Qué buena persona! Pero por dentro tú sabes. Sabes que algo se va resquebrajando cada vez que cedes para ser aceptado, que niegas por miedo a incomodar, que te alejas de ti mismo para estar más cerca de otros. Sabes que algo se apaga cada vez que lo externo gana y lo interno calla. El alma se fragmenta porque no fue educada para habitarse. Nos enseñaron a ser funcionales, no fieles. Nos dijeron que debíamos encajar, no vibrar. Nos repitieron que el amor se gana, no se merece por existir. Así fuimos dejando partes de nosotros en cada lugar donde no podíamos ser completos. Y con el tiempo, esas partes dispersas comienzan a doler. No porque estén perdidas, sino porque reclaman volver.
Ese es el origen del malestar sutil. De la incomodidad inexplicable. De la fatiga que no se cura con descanso. De la ansiedad que llega sin motivo. De la tristeza que aparece en medio de lo perfecto. No es el mundo el que duele. Es el yo dividido el que llama. ¿Y cómo nos damos cuenta de que estamos fragmentados? Muy simple, cuando actuamos sin presencia. Cuando respondemos por reflejo, no por conciencia. Cuando seguimos hablando aunque ya no sentimos lo que decimos. Cuando continuamos dando aunque ya no hay gratitud, ni reciprocidad, ni resonancia. Cuando cumplimos roles que hace tiempo dejaron de pertenecernos, pero nos sostienen en una ilusión de pertenencia. Actuar sin presencia es la señal más clara de desconexión. Es el momento en que nuestras acciones ya no emanan de lo que somos, sino de lo que creemos que debemos ser. Y no hay energía que sobreviva a esa contradicción prolongada. La fragmentación energética es invisible. No se mide con parámetros médicos ni se diagnostica en una consulta psicológica común. Se percibe en el cuerpo, en el alma, en el día a día. Cuando necesitas aislarte porque no soportas más ruidos ni demandas. Cuando sientes que te cuesta respirar incluso en una habitación amplia. Cuando el simple hecho de responder un mensaje te agota. Cuando sostener una conversación superficial te parece un esfuerzo titánico. Cuando el tiempo pasa y tú estás, pero no estás. La fragmentación no siempre es dramática. A veces es suave, silenciosa, educada. Y por eso es tan peligrosa. Porque puedes pasar años así. Sin darte cuenta. Sin que nadie lo note. Sin que nadie te lo diga. Porque tú sigues funcionando. Pero ya no vibras. Y eso, aunque no se ve, pesa. ¿Dónde quedan las partes que entregaste? Quedan en cada escena en la que actuaste sin querer estar. Quedan en cada relación donde fingiste estar bien para sostener la paz. Quedan en cada trabajo que hiciste por miedo y no por pasión. Quedan en cada espacio que ocupaste por costumbre y no por elección. Tu alma las recuerda. Y cada fragmento espera. Esperan que vuelvas. Que las recojas. Que les devuelvas la dignidad de existir en tu presente. Pero para eso, hay que detenerse. Hay que hacer inventario. No de logros, sino de fracturas. No de metas, sino de partes olvidadas. Haz una pausa. Cierra los ojos. Respira. Y pregúntate con honestidad radical. ¿Dónde me perdí? ¿En qué momento empecé a actuar para agradar? ¿En qué gesto dejé de escucharme? ¿Cuándo empecé a vivir para otros, esperando que eso fuera amor? No tienes que responder con palabras. Solo siente. Porque las respuestas no siempre están en la mente. Están en el cuerpo, en la vibración, en la memoria sutil. A veces, solo necesitas mirar una escena y decirte: ahí dejé una parte de mí. Y quiero recuperarla. Eso basta. La energía obedece al llamado sincero. Pero cuidado, el camino de regreso no es una carrera. No se trata de rescatarte a ti mismo desde la culpa. Ni de exigir al yo fragmentado que se reorganice a la fuerza. El retorno es suave. Es respetuoso. Es tierno. Porque no te rompiste por maldad. Te rompiste por amor. Por miedo a perder amor. Por miedo a no ser suficiente. Por miedo a no pertenecer. Entonces, no puedes sanarte con exigencia. Solo puedes hacerlo con presencia. No con reproches. Con comprensión. Cada vez que te dices ahí me perdí, no lo hagas para lamentarte. Hazlo para invocar de regreso esa parte tuya. El niño que cayó para ser amado. La adolescente que fingió estar bien para que no la dejaran. El joven que aceptó lo que no quería porque creía que no merecía más. El adulto que aprendió a sostenerlo todo porque tenía miedo de caer. Ellos siguen dentro. No se han ido. Solo esperan que los abraces. Y que digas en voz baja: ya no necesito dejarme atrás para que otros me elijan. Cuando comienzas a reunir tus fragmentos, algo cambia. No de golpe. No en la superficie. Pero sí en la raíz. Vuelves a sentir tu centro. No porque estés completo, sino porque ya no estás dividido sin saberlo. Cada parte que recuperas te devuelve energía. Energía no como entusiasmo superficial, sino como claridad.
Como firmeza tranquila. Como una luz que no enceguece, pero que ilumina desde dentro. Y entonces empiezas a notar algo curioso. El mundo sigue igual. Pero tú ya no lo recorres igual. Recuperarte no significa volverte invulnerable. Significa volverte soberano. Significa decidir, en cada gesto, si lo que vas a entregar tiene un lugar donde volver. Si lo que vas a dar nace del amor o del miedo. Si lo que vas a sostener aún vibra contigo o solo es parte de tu antiguo yo. Y entonces, ocurre lo inevitable. Comienzas a poner límites. No como castigo. Sino como cuidado. No como defensa. Sino como respeto. No para alejar al otro. Sino para dejar de alejarte de ti mismo. Fragmentarse no fue tu culpa. Pero reunirte sí es tu responsabilidad. No porque lo debas. Sino porque lo mereces. Mereces sentirte entero. Mereces vibrar desde tu verdad. Mereces vivir sin pedir permiso para ser tú. Cada fragmento es un llamado. Y tú ya estás respondiendo. Has cruzado el umbral del silencio. Ahora estás recordando los lugares donde te dejaste atrás. Y en ese acto de recordar, el alma se rearma. Pieza por pieza. Gesto por gesto. Presencia por presencia. Y lo que antes fue fractura, ahora se vuelve camino. Capítulo 3. El niño que aún entrega. No sabía diferenciar entre amor y necesidad. Solo sentía que si daba más, me querrían más. Y así fui vaciándome, creyendo que así se llenaban los otros. Hay una habitación dentro de ti que rara vez visitas. No tiene ventanas. No tiene luz artificial. Solo una vibración tenue, como un hilo sutil que aún pulsa, esperando ser reconocido. Allí, en ese espacio vibracional, vive alguien. Un ser pequeño, pero inmenso. Un testigo silencioso. Una versión tuya que no ha envejecido. Una conciencia pura que aún entrega sin filtro, sin condiciones, sin medida. Ese ser es tu niño interior. No como una metáfora psicológica, ni como una imagen dulce para sanar emociones. Sino como una estructura energética real, un núcleo vibracional que aún rige muchas de tus decisiones, gestos y reacciones. Ese niño no está anclado en el pasado. Opera en el presente, desde la sombra. Actúa por ti cuando tú no estás presente. Decide por ti cuando tú estás ausente. Entrega tu energía cuando tú olvidas custodiarla. No lo hace por rebeldía. Lo hace porque aún cree que debe merecer amor para recibirlo. Ese niño aprendió a dar todo para no perder lo poco que sentía seguro. Y desde entonces, vive negociando. Entrego atención, y tal vez me quieran. Me adapto, y tal vez me acepten. Me callo, y tal vez no me abandonen. No hay juicio en eso. Hay historia. Hay una profunda lógica de supervivencia vibracional. En los primeros años de vida, el alma es porosa. No hay filtros. No hay discernimiento. Todo lo que ocurre es absorbido como verdad. No porque lo entiendas, sino porque lo vibras. Si el amor se ofrecía junto con exigencia, aprendiste que dar era necesario para ser visto. Si el afecto se condicionaba, entendiste que mostrarte tal como eras era un riesgo. Si mostrar rabia, tristeza o deseo era censurado, creíste que sentirte hacía menos digno. Y así se instaló un patrón. Una programación energética. Una ecuación: si me sacrifico, me amarán. Pero lo más delicado es que esa ecuación no se actualiza con la edad. El cuerpo crece. La mente madura. Pero el niño energético sigue ahí, operando en el núcleo. Y cada vez que sonríes por compromiso. Cada vez que dices sí por miedo. Cada vez que aguantas por costumbre. Es él quien actúa. El alma no se divide por lo que viviste. Se divide por lo que no pudiste nombrar. Y ese niño que aún entrega no busca castigo, ni redención. Solo busca ser escuchado. No desde el juicio. Desde la presencia. Porque él no necesita que lo cures. Solo necesita que alguien, por fin, se quede a su lado sin pedirle nada a cambio. Ese alguien eres tú. Hay una pregunta que puede abrir esa puerta. ¿Qué pensé que era, cuando nadie me miraba? Esa frase no es retórica. Es una llave.
Porque si en algún momento sentiste que eras invisible, aún buscas atención. Si creíste que eras molesto, aún te disculpas por existir. Si asumiste que tenías que ser perfecto, aún escondes tu caos para no ser rechazado. Y cada una de esas ideas sigue vibrando. No como pensamiento, sino como frecuencia. Es por eso que te drenan ciertas personas. No porque sean malas, sino porque sin saberlo, activan la herida de ese niño que aún cree que tiene que sostener a todos para valer algo. Es por eso que te cuesta decir no. Que temes poner límites. Que repites patrones donde tú das y otros reciben. Porque hay una parte de ti que aún busca demostrar que es digno de ser amado. Pero no tienes que hacerlo más. El amor real no se compra. No se negocia. No se mendiga. El amor que sana no exige que entregues lo que eres. Solo te pide que te quedes contigo. Hay un error común. Creer que debemos forzar al niño a crecer. Exigirle que sea fuerte. Decirle que ya pasó. Que eso quedó atrás. Pero lo que no fue procesado no está en el pasado. Está activo. Presente. Latente. Y no desaparece con afirmaciones vacías. Ni con teorías espirituales. Ni con positivismo crónico. El niño no quiere que lo ilumines desde la mente. Quiere que te sientes a su lado, sin juicio. Que le tomes la mano, sin prisas. Que lo escuches llorar, sin querer callarlo. Porque el dolor más profundo no fue haber sido herido, sino haber estado solo en esa herida. Cuando entras en esa habitación interna y te encuentras con él, con ella, con eso, no necesitas decir nada sofisticado. Solo se presencia. Presencia sin prisa. Presencia sin objetivo. Solo quédate. Y verás algo milagroso. Ese niño que temía ser visto, empieza a mostrarse. Ese niño que entregaba todo por miedo, empieza a conservarse. Ese niño que creía que no valía, comienza a recordar su luz. No porque tú lo forces, sino porque alguien, por fin, lo sostuvo sin condiciones. Ese alguien eres tú. Y entonces, lo que antes era impulso se vuelve intuición. Lo que antes era miedo se vuelve brújula. Lo que antes era fuga se vuelve hogar. Ya no necesitas complacer. Ya no te disculpas por existir. Ya no entregas tu energía para evitar un rechazo que ya no te define. Porque ahora hay alguien dentro que se ha vuelto madre de sí mismo. No una madre que protege desde la exigencia, sino desde la ternura radical. No es necesario que recorras toda tu infancia. No tienes que revivir cada escena. Basta con una sola cosa. Honestidad emocional. ¿Dónde te sigues negando? ¿A qué aún le temes, que te obliga a agradar más de lo que sientes? ¿Qué emociones te incomodan, no porque sean malas, sino porque no fueron bienvenidas cuando aparecieron por primera vez? Responde sin censura. Responde sin adornos. Responde con el cuerpo. Porque el cuerpo lo recuerda todo. Y cada tensión, cada insomnio, cada llanto contenido. Es un eco de esa parte de ti que aún espera ser recibida. Y cuando la recibes, algo cambia. No necesitas validación externa. No necesitas demostrar fuerza. No necesitas ser todo para todos. Descubres que puedes ser vulnerable sin quebrarte. Que puedes pedir sin temer perder amor. Que puedes decir no sin sentirte culpable. Descubres que ya no necesitas merecer amor. Porque lo eres. Y cuando lo sabes, no como idea, sino como certeza vibracional. Tu energía cambia. Se vuelve más estable. Más profunda. Más coherente. Ese niño que antes entregaba todo para ser visto, ahora se vuelve guardián. Un centinela suave, pero firme. Un testigo amoroso de tu verdad. Un custodio de tu energía más pura. Y desde ese lugar, todo vínculo cambia. Todo límite se vuelve claro. Toda decisión se alinea. Porque ya no partes de la herida. Partes del centro. Del tú que recuerda. Del tú que se honra. Del tú que ya no se divide para sobrevivir. Y así, sin lucha, sin castigo, sin exigencia. Comienza la verdadera madurez del alma. Cuando el niño interior deja de actuar por ti, porque por fin sabe que ya no está solo. Capítulo 4. El nombre prestado. La jaula invisible de la identidad aprendida.
Me dijeron quién debía ser. Yo solo quería ser quien sentía ser. Pero aprendí a callar y terminé llamándome con un nombre que nunca elegí. Hay prisiones que no tienen barrotes. No hay celadores. No hay candados. No hay gritos. Pero en ellas habitas todos los días. Una de las más antiguas y profundas es la prisión de la identidad aprendida. Esa que se construyó capa a capa, sin que lo notaras. Esa que se formó con elogios, correcciones, etiquetas, silencios. Esa que adoptaste no porque reflejara tu verdad, sino porque parecía más seguro que mostrarte tal como eras. La mayoría de los seres humanos no saben quiénes son. Saben quién aprendieron a ser. Y lo repiten. Lo sostienen. Lo defienden. Incluso cuando ya no vibra. Incluso cuando ya no les queda. Desde pequeños, fuimos moldeados por las expectativas del entorno. ¡Qué niño tan bueno!, dijeron. Y entendiste que tu rabia, tu tristeza, tu rebeldía eran peligrosas. Ella es tan fuerte, dijeron. Y aprendiste a no pedir ayuda. Él siempre puede con todo, dijeron. Y dejaste de mostrar tu fragilidad. Cada uno de esos juicios, aun cuando vinieran disfrazados de halagos, se grabó como mandato. Y así nació una identidad funcional. Un personaje. Una máscara. Una forma de ser que sirvió para sobrevivir, pero no para vivir en plenitud. Tu identidad no es tu esencia. Es un sistema de defensa social. Una forma de adaptación al medio. Una respuesta a la necesidad de ser amado, valorado, visto. Y eso no está mal. Fue útil. Fue necesario. Fue incluso hermoso por momentos. Pero hoy, ¿sigue siéndolo? ¿Cuántas decisiones tomas desde ese personaje? ¿Cuántos vínculos sostienes desde ese rol? ¿Cuánto te esfuerzas en mantener una imagen que ya no vibra con lo que eres? Aquí comienza la gran grieta energética. Porque cuando vives desde una identidad impuesta o aprendida, toda tu energía se tensiona. Actuar como lo que no eres no solo es incómodo, es agotador. Mantener una imagen requiere más energía que revelarte. Fingir estabilidad cuando estás temblando por dentro consume más que sostener una tormenta con el corazón abierto. Esa es la disonancia vibracional. La lucha invisible entre tu campo energético y tu personaje social. Y es en esa lucha donde más energía se fuga. La mayoría de las veces, no nos damos cuenta. Nos acostumbramos tanto al papel, que terminamos creyendo que somos el guión. Yo soy fuerte. Yo soy independiente. Yo soy racional. Yo soy el que resuelve. Yo soy la que da. Pero esas frases no son verdades. Son repeticiones. Son contratos que firmaste sin saber que podías negarte. Son identidades heredadas, reforzadas, aplaudidas y profundamente drenantes. Entonces, ¿quién eres tú sin tu nombre? ¿Quién serías si no tuvieras que mantener esa versión de ti que agrada a todos, pero que ya no se parece a tu verdad? Tal vez no sepas responder. Y está bien. Porque desidentificarse no es un salto al vacío. Es un proceso. Es un regreso. Es un desprenderse suave, pero firme, de lo que ya no resuena. Aquí no se trata de destruir tu personaje. No es una guerra contra lo que fuiste. Es un acto de amor hacia lo que eres y quieres salir. Se trata de mirar tu imagen y preguntarte: ¿sigo eligiendo esto? ¿Este rol lo sostengo por convicción o por costumbre? ¿Me define o me limita? ¿Me acerca a mí o me aleja? A veces, esa pregunta incomoda. Pero también libera. Porque ya no necesitas sostener lo que no vibra. Ya no necesitas complacer a través de una imagen. Ya no necesitas ser la versión idealizada que otros esperan. Puedes soltar. Soltar el rol. Soltar la máscara. Soltar la narrativa. Y dejar que el silencio revele lo que está debajo. Ese silencio no es vacío. Es origen. Es matriz. Es el espacio donde habita tu frecuencia original. Tu nombre vibracional. Ese que no fue dado por otros. Ese que no fue aprendido, sino sentido. Ese que no puedes pronunciar con palabras, pero que se irradia cuando vives en coherencia. Ese nombre no es una etiqueta. Es una vibración. Una huella energética única.
Una geometría sagrada que solo se activa cuando dejas de actuar para el mundo y empiezas a encarnarte desde adentro. Volver a tu frecuencia original no implica aislarte del mundo. Implica no venderte por pertenencia. Implica no traicionarte por afecto. Implica no sostener la imagen si ya no hay alma detrás de ella. Y es entonces cuando algo profundo cambia. Ya no necesitas validación. Ya no necesitas aprobación. Ya no necesitas explicar tu camino. Porque cuando vives desde el ser, tu sola presencia irradia verdad. Y esa verdad, aunque silenciosa, se siente. No por su volumen, sino por su coherencia. La coherencia es el acto más alto de soberanía energética. Ser quien eres, sin adornos, sin justificaciones, sin máscaras, es la forma más poderosa de proteger tu campo. Porque ya no estás dividido. Ya no estás reaccionando desde una imagen. Ya no estás representando una versión que no encarna lo que vibras. Estás presente. Estás anclado. Estás libre. Eso no significa que nunca más actúes un rol. Todos tenemos funciones. Todos transitamos personajes. El problema no es tener roles. El problema es confundir el rol con el ser. Y mientras eso ocurra, tu alma se desgasta. Tu cuerpo lo siente. Tu energía lo refleja. Por eso hay días en que sientes que no hiciste nada y estás exhausto. Porque ser alguien que no eres consume mucho más que cualquier tarea física. Es como intentar sostener una estructura sin cimientos. Eventualmente, colapsa. Y cuando colapsas, el alma no te castiga. Te invita. Te llama. Te recuerda. Que ya no necesitas aparentar. Que no viniste a cumplir un rol heredado. Que no estás aquí para repetir una narrativa colectiva. Estás aquí para encarnar tu frecuencia única. No importa si no sabes aún cómo. No importa si estás confundido. Lo único que importa es que te detengas lo suficiente como para escuchar la verdad detrás del personaje. Y cuando lo hagas, cuando te quedes contigo en ese silencio, cuando digas, no sé quién soy, pero sé que ya no soy eso. Ya estás volviendo. El regreso al ser no es un camino lineal. Es una espiral. A veces vuelves a caer en el papel. A veces repites el guión. Pero ahora lo notas. Ahora sabes. Ahora puedes elegir diferente. Y en cada elección coherente, tu energía vuelve. Tu campo se limpia. Tu presencia se fortalece. Ya no vibras desde la obligación. Vibras desde la autenticidad. Recuerda, el mundo aplaude lo que conoce. Pero el alma se enciende con lo que es real. Y tú, lector, no viniste a ser decorado en la historia de otros. Viniste a recordar tu nombre no dicho. Ese que no cabe en un título. Ese que no se traduce en logros. Ese que se siente cuando por fin dejas de representar y empiezas a ser. Capítulo 5. El espejo del alma. Cada vínculo es una lectura energética. No es el otro. Nunca fue el otro. El otro es la superficie donde se proyecta lo que aún no te has atrevido a ver. Las relaciones no son encuentros. Son revelaciones. Cada persona que llega a tu vida, ya sea por segundos, días o años, está manifestando algo de ti que aún está activo. No lo sabes al principio. No lo percibes de inmediato. Pero está ahí, el reflejo vibracional. El alma no elige desde la casualidad. El alma elige desde la frecuencia. Y esa frecuencia se construye con tu historia, tus heridas, tus creencias, tus deseos, tus miedos y tus memorias ocultas. Y entonces ocurre el encuentro. Y llamas amor a lo que en realidad es un eco. Y llamas enemigo a lo que en realidad es un maestro. Y llamas casualidad a lo que en realidad es una cita energética precisa. Toda relación es un campo compartido. Un intercambio de frecuencias. Una danza de energías que, si sabes mirar, revela todo lo que aún no has sanado y todo lo que ya estás listo para integrar. Por eso, en lugar de preguntar, ¿por qué me hirió? Pregunta, ¿qué parte de mí permitió que esa herida estuviera disponible para ser tocada? No como culpa. Como camino. Porque lo que más te duele del otro no lo creó el otro. Solo lo activó. En el universo no hay error. Solo resonancia.
Cuando vibras desde la carencia, atraes lo que refuerza esa carencia. Cuando vibras desde la herida, el mundo te ofrece espejos que la reflejan. Cuando vibras desde la integración, los rostros que aparecen te reconocen. El otro no crea tu realidad. La revela. La refleja. La potencia. Y cada vínculo, sí, cada uno, es una lectura energética en movimiento. Hay vínculos que te expanden. Y otros que te contraen. Y ninguno es error. El que te expande, te recuerda. El que te contrae, te muestra. Ambos son útiles. Ambos son necesarios. Pero no todos deben quedarse. La soberanía energética comienza cuando aprendes a leer tus vínculos más allá del afecto y el hábito. Cuando ya no estás disponible para sostener relaciones que apagan tu luz. Cuando dejas de llamarle amor a lo que drena. Cuando dejas de justificar la lealtad a lo que ya no honra tu verdad. No necesitas cortar todo lo que duele. Solo necesitas ver lo que refleja. Tal vez esa pareja que nunca te escucha está señalando el lugar donde tú mismo te ignoras. Tal vez esa amistad que te exige sin reciprocidad está mostrando cuánto crees que debes dar para que te acepten. Tal vez ese vínculo familiar que te manipula solo reactiva la voz antigua de tu infancia, esa que decía, tu valía está en lo que haces, no en lo que eres. El otro no tiene el poder de herirte si no hay una herida abierta. Lo que reacciona en ti no es debilidad. Es señal. Y si la usas con conciencia, esa señal se convierte en brújula. La gran mayoría de las personas vive proyectando. No ven al otro. Ven una parte de sí mismos que no han integrado. Lo que no reconoces en ti, lo rechazas fuera. Lo que no aceptas de ti, lo persigues en el otro. Lo que aún no sanas, lo atraes una y otra vez. Y mientras no lo veas, repetirás. Cambiarás de rostro, de escenario, de contexto. Pero el patrón será el mismo. Porque el alma no se cansa de mostrarte lo que necesita ser reconocido. El espejo no es el enemigo. Es el portal. Cada relación difícil es una oportunidad para preguntarte. ¿Qué parte de mí sigue vibrando en esta frecuencia? Y al responder con honestidad, algo comienza a ordenarse. Ya no necesitas culpar. Ya no necesitas huir. Ya no necesitas luchar. Solo necesitas mirar con conciencia. Pero cuidado, mirar no significa permitir. Hay vínculos que vinieron solo a mostrar. No todos deben quedarse. Saber leer el mensaje no significa tolerar la forma. Puedes tomar la enseñanza y cerrar la puerta. Puedes ver el reflejo y elegir tu paz. Eso no es rechazo. Es discernimiento energético. Porque cuando sabes quién eres, ya no entregas tu energía por nostalgia, miedo o costumbre. Hay personas que llegan a tu vida y te hacen sentir pequeño. No por lo que dicen, sino por lo que activan. Pero la pregunta no es ¿por qué lo hacen?, sino ¿por qué aún me identifico con esa sensación? La relación es el escenario. Pero la obra es tuya. Y el guión se repite hasta que lo reescribes. Entonces, ¿cómo se sana un patrón relacional? No desde el otro. Desde ti. No esperando que cambien. Sino reconociendo lo que se activa y donde aún estás cediendo tu poder. ¿Te callas para no perder amor? ¿Cedes para evitar el abandono? ¿Das esperando aprobación? ¿Te sostienes en un vínculo solo porque te aterra el vacío? Cada uno de esos sí es un espejo. Cada uno de esos reflejos es un llamado. Y tú puedes responder desde el centro. Desde la verdad. Desde la soberanía. La soberanía vibracional no consiste en estar solo. Consiste en no fragmentarte por estar con alguien. Es elegir vínculos donde puedas ser completo. Donde no tengas que negociar tu alma para mantener la paz. Donde el amor no sea un contrato tácito de traición interna. Y cuando encuentras esos vínculos, cuando resuenas con quienes no te piden dejarte atrás. La relación deja de ser espejo de herida y se convierte en amplificador de verdad. Pero primero, hay que pasar por el filtro. Por el fuego. Por los espejos rotos que duelen, pero también iluminan. Por las relaciones que activan cada parte dormida de ti. Por los vínculos que te hacen temblar, para que aprendas a anclarte. Por las despedidas que enseñan más que las llegadas. No para volverte más duro.
sino más verdadero. No para aislarte, sino para regresar a ti con todo lo que has recuperado. El espejo del alma no te muestra lo que ya sabes. Te muestra lo que aún no has querido ver. Y esa revelación, aunque incómoda, es sagrada. Porque no hay maestro más potente que el vínculo que te incomoda desde el reflejo. No hay sanación más profunda que la que ocurre cuando dices: esto que me irrita afuera, también vive en mí. Y no lo rechazas. Lo abrazas. Lo integras. Lo transmutas. Entonces, por fin, puedes mirar al otro sin reacción. Sin necesidad. Sin proyección. Y cuando eso ocurre, el espejo se limpia. Y lo que ves ya no es una distorsión. Es una confirmación. Confirmación de quién eres. De cómo vibras. De lo que ya no estás dispuesto a negociar. Y así, el vínculo ya no es campo de batalla. Es campo de expansión. Porque has recordado que el alma no se refleja en la herida, sino en la luz que ya no necesita esconderse. Capítulo 6. Las fugas cotidianas. El arte de entregarse por miedo a incomodar. No te estás perdiendo por una herida grande. Te estás perdiendo por cada vez que no te elegiste. No siempre es un trauma lo que fragmenta tu energía. No siempre es una pérdida dolorosa, una traición, un evento extraordinario. A veces, lo que más desgasta no es lo que grita, sino lo que susurra todos los días. Ese sí que dices por compromiso. Ese mensaje que respondes por no parecer distante. Esa conversación a la que te obligas aunque ya estés agotado. Esa sonrisa que fuerzas cuando algo dentro de ti quiere gritar. Así se fuga el alma. No con estruendo, sino con omisiones. Con pequeños actos que parecen inocentes, pero que no nacen desde tu centro. Cada día se te entrega una porción de energía. No es infinita. Es sagrada. Y con ella creas, piensas, sientes, amas, eliges. Pero si gran parte de esa energía la usas en sostener lo que no vibra contigo. En fingir entusiasmo, en evitar conflicto. En cumplir con expectativas que ya no te pertenecen. Llega la noche y estás vacío. No por lo que hiciste, sino por cómo lo hiciste. No es lo que haces lo que te agota. Es lo que haces sin presencia. No es el vínculo lo que drena. Es el vínculo que ya no honra tu verdad. No es el esfuerzo lo que enferma. Es el esfuerzo que no nace del deseo, sino del deber. La fuga no siempre es dramática. Es sofisticada. Silenciosa. Socialmente aceptada. Y por eso, se vuelve crónica. ¿Y cómo saber si estás fugando energía? Sencillo, observa tu cuerpo. Tu cuerpo no miente. Tu cuerpo no sabe fingir. Tu cuerpo siempre dice la verdad que tu mente aún no quiere escuchar. Tensión al entrar a un lugar. Palpitaciones cuando alguien te habla. Opresión en el pecho al leer cierto mensaje. Dolor de estómago antes de una reunión. Insomnio después de sonreír todo el día. Tu cuerpo es un oráculo. Y cuando no se siente escuchado, grita. Primero como incomodidad. Luego como ansiedad. Después como enfermedad. No como castigo. Sino como última forma de ser visto. La mayoría de las personas no vive en coherencia. Vive en contradicción vibracional. Dice, está bien, cuando todo su campo está diciendo, no más. Dice, no pasa nada, cuando por dentro una parte está muriendo. Dice, sí, claro, cuando su alma ya se ha ido. Y esa contradicción, sostenida día tras día, no solo fragmenta la energía, la disuelve. Porque cuando repites gestos que no sientes, cuando finges emociones que no vibras, cuando respondes desde la obligación y no desde el alma, tu campo energético comienza a resquebrajarse. Y es allí donde entra uno de los virus más comunes de nuestra era. El miedo a incomodar. Haces favores que no quieres hacer. Mantienes charlas que no quieres tener. Sostienes vínculos que ya no sostienen nada. ¿Por qué? Porque te aterra parecer egoísta. Porque crees que si eliges tu paz, estás rechazando a los demás. Porque asocias amor con sacrificio. Y así, día tras día. Entregas trozos de tu energía para no molestar. Te desapareces para que el otro no se sienta herido.
Te ajustas para que el otro no se sienta rechazado. Y lo haces con tanta frecuencia que ya no sabes cuándo eres tú. Esta es una verdad que puede doler. Lo que haces para no incomodar al otro muchas veces es una forma de traicionarte a ti. Y esa traición no es inocente. Tiene consecuencias. No inmediatas. Pero sí acumulativas. Te vuelves irritable. Te cuesta decir lo que sientes. Te cansas sin hacer nada. Tu creatividad se apaga. Tu cuerpo empieza a somatizar. Porque tu energía no está siendo utilizada en expansión. Está siendo usada para sostener el personaje, la máscara, la buena voluntad. Y lo que no se vive en autenticidad, tarde o temprano, colapsa. La solución no es el aislamiento. No es convertirte en un ser frío, que solo responde a lo que vibra. La solución es mucho más sutil, más amorosa, más firme. Volver a preguntarte, ¿desde dónde estoy haciendo esto? ¿Desde la culpa? ¿Desde el miedo? ¿Desde el deber aprendido? ¿Desde el deseo real? ¿Desde mi centro? Cada vez que haces algo sin revisar eso, te arriesgas a abrir otra grieta en tu campo. Y no hay campo energético que resista una fuga diaria durante años. El alma no se agota por amar. Se agota por amar sin presencia. El cuerpo no se enferma por dar. Se enferma por dar desde la contradicción. El espíritu no se apaga por estar al servicio. Se apaga por estar al servicio de una versión de ti que ya no existe. Por eso hay tantas personas que están físicamente presentes, pero energéticamente ausentes. A veces, todo lo que necesitas es un instante. Un instante de conciencia. Un momento en que te detienes y te preguntas, ¿qué parte de mí estoy entregando aquí que no deseo entregar? Y al responderlo, sin culpa, sin drama, sin excusas, puedes recuperar esa parte. Puedes elegir no responder. Puedes decir no puedo. Puedes irte de donde ya no puedes quedarte. Puedes silenciar el personaje y dejar que hable el alma. No es egoísmo. Es coherencia vibracional. Y algo maravilloso ocurre cuando comienzas a hacerlo. La energía regresa. Lenta, suave, constante. No como euforia, sino como presencia. Empiezas a sentirte más liviano. Más claro. Más tú. Los espacios vacíos ya no te angustian. Los no ya no te culpan. Los silencios ya no te pesan. Y descubres que lo que antes parecía amor era, muchas veces, autosacrificio. No viniste a sostener al mundo. Viniste a sostenerte entero dentro de él. No viniste a agradar a todos. Viniste a honrar lo que eres. No viniste a llenar expectativas. Viniste a vibrar en verdad. Y sí, puede que incomodes. Puede que alguien se aleje. Puede que te llamen distante, frío, egoísta. Pero eso no es tuyo. Eso no es real. Eso es solo el reflejo de una programación ajena que está cayendo. Y lo que cae, libera. Así que haz la pausa. Haz el corte. Haz el silencio. Haz el límite. Hazlo sin rabia. Hazlo sin miedo. Hazlo por ti. Porque cada acto de coherencia energética es un acto de retorno. Y cada vez que te eliges, el mundo no se rompe. Se reorganiza. Y la vida comienza a rodearte de personas, lugares, experiencias que ya no exigen que te traiciones para ser amado, sino que te celebran por ser quien eres. Capítulo 7. El pensamiento como vampiro. La mente que mastica dolor y drena energía. No era la herida lo que más dolía. Era la voz dentro de mí que la repetía. Una y otra vez. Como si al recordarla, pudiera borrarla. Hay un tipo de agotamiento que no se nota al principio. No duele como un golpe. No pesa como una piedra. No deja moretones visibles. Pero lentamente, sin que lo notes, te consume desde dentro. Es la fatiga de la mente que no se detiene. No la mente que razona, crea o resuelve. Sino la que repite, rumia, mastica. La que revive la misma conversación una y otra vez. La que analiza una mirada, una palabra, un silencio. La que revive el conflicto como si fuera una película que no sabe apagar. La que anticipa futuros caóticos, ensaya respuestas, fabrica posibles desgracias.
Esa mente, aunque parezca activa, no está viva. Está en modo bucle. Y en ese estado, drena. Pensar no es el problema. Pensar es una herramienta. Pero cuando el pensamiento se vuelve automático, reactivo y obsesivo, se transforma en un vampiro energético. Porque cada pensamiento sostenido requiere energía. Y si esa energía va hacia una escena dolorosa, una idea repetitiva, una suposición ansiosa, no la estás usando para crear ni para sanar. La estás usando para alimentar el pasado. Y el pasado, cuando se alimenta sin conciencia, nunca muere. Solo se recicla. Se reinventa. Se convierte en prisión. Hay una trampa muy común. Creer que si piensas lo suficiente en algo, lo vas a resolver. Pero pensar en algo 1000 veces no es integración. Es adicción vibracional a la narrativa del dolor. La mente dice, si lo analizo, lo supero. Pero el alma sabe, si lo suelto, lo transformo. El pensamiento circular no sana. Solo repite. No te lleva a la claridad. Te mantiene en el mismo lugar, pero con más cansancio. Imagina tu campo energético como un jardín. Cada pensamiento es una semilla. Y lo que riegas con tu atención, crece. Si piensas constantemente en el error, la vergüenza, la pérdida, estás sembrando ansiedad. Estás cultivando niebla. Tu mente puede ser tierra fértil o tierra envenenada. Todo depende de lo que elijas alimentar. Y sí, elegir es posible. Pero primero debes observar. La mayoría de nosotros no piensa. Es pensado. Las ideas vienen, entran, giran, se repiten. Y tú las sigues, como si fueran verdaderas. Como si pensar en algo validara su importancia. Como si una emoción recordada fuera una prueba irrefutable de que aún está viva. Pero no toda emoción que recuerdas está presente. Solo estás reproduciendo el archivo. Y mientras lo reproduces, tu energía queda atrapada en una realidad que ya no existe. ¿Te has preguntado por qué hay días en los que te levantas, sin que nada externo haya ocurrido, ya estás agotado? ¿Es porque durante la noche tu cuerpo descansó? Pero tu mente no. Y cuando la mente no descansa, consume la energía que tu alma necesita para sostener el día. Esa es la fatiga sin causa aparente. Ese es el cansancio sin razón. Esa es la nube que muchos llaman ansiedad, pero que, en realidad, es congestión vibracional. La mente congestionada es como un cielo sin viento. Todo se acumula. Las nubes no se disipan. La lluvia no fluye. La energía se estanca. Y en ese estancamiento, todo pesa más de lo que debería. Todo cuesta más de lo que vale. Todo abruma, incluso lo pequeño. No porque la vida sea dura, sino porque tú estás viviendo con una mente sin espacio. Los sabios antiguos sabían esto. Por eso hablaban de limpiar el pensamiento como se limpia el cuerpo. No por moral, sino por vibración. Porque el pensamiento repetitivo, si no se corta, se convierte en una emisión constante de frecuencia. Y esa frecuencia no es neutra. Se proyecta. Se expande. Y, como un imán, atrae eventos, emociones, personas que confirman lo que estás sosteniendo. No porque lo crees, sino porque lo vibras. Entonces, ¿cómo se interrumpe ese ciclo? No con fuerza. No con represión. No con lucha. Se interrumpe con presencia. Cuando notes que estás repitiendo una escena mental, detente. No para pensar en otra cosa. No para distraerte. Solo para sentir. Detrás de cada pensamiento obsesivo hay una emoción no reconocida. Y cuando la sientes de verdad, cuando la dejas moverse, cuando la honras sin juicio, el pensamiento se suelta. Porque ya no tiene que sostener. Este es un acto alquímico. Flecha negra hacia la derecha, observar sin engancharte. Flecha negra hacia la derecha, sentir sin identificarte. Flecha negra hacia la derecha, respirar sin narrar. Flecha negra hacia la derecha, estar sin pensar. La mente se calma no cuando entiendes todo, sino cuando dejas de intentar entender lo que solo necesita ser sentido. El alma no quiere análisis. Quiere espacio. Y ese espacio se crea cuando tú decides no seguir el hilo de la mente.
sino anclarte en el cuerpo. El cuerpo no rumia. El cuerpo no proyecta. El cuerpo no revive escenas. El cuerpo está aquí. Por eso, cuando tu mente esté repitiendo algo una y otra vez, pregúntale a tu cuerpo: ¿dónde siento esto? ¿Qué me está diciendo esta sensación? No lo racionalices. No lo resuelvas. Solo siéntelo. Porque cuando sientes desde la raíz, la energía se mueve. Y cuando se mueve, deja de drenar. Esta es la diferencia entre el pensamiento consciente y el pensamiento vampiro. El pensamiento consciente aclara. El pensamiento vampiro agota. El pensamiento consciente nace desde el alma presente. El pensamiento vampiro nace desde la herida no resuelta. El pensamiento consciente te ayuda a crear. El pensamiento vampiro te obliga a revivir. Y tu alma vino a crear. No a repetir. No a sufrir en ciclo. No a alimentar lo que ya terminó. El silencio mental no es ausencia de pensamiento. Es espacio interno. Espacio donde la energía puede asentarse. Donde la intuición puede emerger. Donde tu vibración puede estabilizarse. Porque cuando la mente se calma, el alma habla. Y no lo hace con palabras. Lo hace con certeza. Con alineación. Con decisiones claras. Con caminos que se sienten como verdad. Entonces, si alguna vez sientes que tu mente es un torbellino, si te descubres rumiando, sobreanalizando, reviviendo, haz una pausa vibracional. Y pregúntate con honestidad: ¿este pensamiento me devuelve energía o me la quita? ¿Estoy pensando o estoy alimentando una herida? ¿Este pensamiento nace de la verdad o del miedo? Y si no te devuelve nada, déjalo ir. No luches. No lo corrijas. No lo reprimas. Solo suelta. Respira. Vuelve al cuerpo. Vuelve a la hora. Y deja que el silencio haga lo que tú no puedes hacer desde el control. Limpiar tu campo. Porque una mente calmada no es una mente vacía. Es una mente anclada al alma. Y cuando alma y mente se alinean, ya no necesitas pensar para comprender. Ya no necesitas recordar para perdonar. Ya no necesitas sufrir para integrar. Solo necesitas estar. Y en ese estar, vuelves a ti. Y al volver a ti, tu energía regresa. Capítulo 8. El juego invisible. Las leyes del intercambio energético que nadie te enseñó. Todo lo que das sin conciencia no se convierte en amor. Se convierte en fuga. Vivimos en constante intercambio. Cada conversación, cada mirada, cada pensamiento compartido, cada presencia sostenida. Todo es energía que se mueve, cambia y circula. No existe el vacío energético. Incluso en el silencio, algo se transfiere. Incluso sin palabras, algo se entrega. Incluso sin contacto, algo se absorbe. La vida no se trata de lo que haces, sino de cómo vibras mientras lo haces. Y aunque nadie te lo enseñó en la escuela, tu campo energético es un sistema de intercambio continuo. ¿Y qué significa esto? Que no solo das con las manos. Das con tus pensamientos. Con tu atención. Con tu tiempo. Con tu mirada. Con tu disposición. Y no solo recibes cosas materiales. Recibes emociones. Frecuencias. Intenciones. Vibraciones que no siempre notas. Pero que igual entran. El problema es que casi nadie es consciente de este juego. Vivimos entregando energía a todo y a todos. Como si fuéramos fuentes inagotables. Y lo hacemos de forma inconsciente. Lo que significa que no tenemos control sobre cuánto damos, a quién, ni desde qué lugar. Y lo que no controlas, te drena. El intercambio energético no tiene que ver con buenos o malos. Tiene que ver con equilibrio. Con balance. Con correspondencia vibracional. Si das sin presencia, te agotas. Si recibes sin agradecimiento, te endureces. Si sostienes a alguien sin querer hacerlo, te fragmentas. Si ofreces más de lo que puedes, te vacías. Y si aceptas energía que no te pertenece, te cargas de lo que no puedes procesar. Este es el juego invisible. Una danza energética que ocurre todo el tiempo, aunque nadie te lo diga.
Imagina tu energía como un vaso. Cada gesto sin conciencia es una grieta. Cada emoción retenida es una fisura. Cada relación forzada es una fuga. Y cada día que entregas tu atención sin discernimiento, ese vaso pierde contenido. No por maldad. No por error. Solo por falta de presencia. Porque lo que no vigilas, se dispersa. A veces te preguntas por qué estás agotado si no hiciste nada. ¿Por qué te sientes drenado tras una reunión, una llamada, una salida? ¿Por qué hay personas que te dejan sin aire, aunque solo hablen de su día? Y la respuesta es simple. Intercambiaste energía sin conciencia. No notaste la fuga. No marcaste el límite. No escuchaste tu cuerpo. Y lo que das sin claridad, no vuelve. Pero esto no se trata de convertirte en un ser cerrado, frío o egoísta. No se trata de no dar, sino de dar desde un lugar entero. La diferencia es sutil, pero total. Dar por amor no iguala dar por miedo. Dar desde el deseo no iguala dar por presión. Sostener desde el alma no iguala sostener desde el deber. Acompañar desde la presencia no iguala acompañar para evitar culpa. La forma puede parecer la misma. Pero la vibración cambia todo. Y cuando la vibración cambia, el resultado también cambia. Lo que se entrega con conciencia, regresa en expansión. Lo que se entrega sin presencia, regresa en forma de fatiga. Por eso, no todo acto de dar es generoso. A veces, es autoabandono disfrazado de amabilidad. A veces, es miedo a incomodar. O miedo a ser olvidado. O culpa aprendida. Y lo que se da desde la culpa nunca nutre. Ni al otro. Ni a ti. Entonces, ¿cómo saber si tu energía está siendo intercambiada de forma saludable? La respuesta está en el cuerpo. El cuerpo es el primero en hablar. ¿Te sientes ligero después de compartir con alguien? ¿Sientes expansión al entregar tu ayuda? ¿O terminas drenado, tenso, confundido? La energía no se esconde. Se siente. No necesitas una brújula mágica. Tu campo energético te habla todo el tiempo. Solo que hemos aprendido a ignorarlo. A llamarlo exageración, sensibilidad, mal humor. Pero el cuerpo no miente. Y tu vibración tampoco. Hay un principio olvidado. Lo que no vibra contigo, no te pertenece. No importa si viene con cariño. Si es una oportunidad. Si es una tradición. Si es una obligación cultural. Si tu campo se contrae. Si tu respiración se acelera. Si tu alma se silencia. Algo allí no es para ti. Y no respetar esa señal es invitar al drenaje energético. Y aquí aparece otro malentendido común. Recibir es egoísta. Pero la verdad es que dar sin permitirte recibir rompe el equilibrio universal. El intercambio energético saludable es recíproco. No necesariamente simétrico, pero sí mutuo. Dar sin abrirte a recibir es una forma de control. Y recibir sin dar es una forma de abuso. Ninguna de las dos vibraciones sostiene la coherencia. Por eso, aprender a recibir con gratitud es tan importante como aprender a decir no con amor. Ambos actos son declaraciones de respeto por tu energía. Otro punto clave. No toda energía que llega a ti ha sido invitada. Y no toda energía que se te pide entregar debe ser dada. Hay personas, lugares y situaciones que se alimentan de tu campo sin que tú lo sepas. Y tú lo permites por amabilidad, por miedo o por inercia. Pero tu campo no es de uso público. Es tu templo. Tu altar. Tu espacio sagrado. Y tú eres su único guardián. ¿Y cómo se protege el campo? Con límites vibracionales. Con discernimiento energético. Con presencia consciente. Esto no significa cerrar el corazón. Significa saber cuándo abrirlo y a quién. No todo lo que te pide entrada merece pasar. Y no todo lo que llega merece respuesta. Tu energía no debe estar disponible para todo. Debe estar disponible para lo que te eleva. Para lo que te nutre. Para lo que te honra. Y cuando aprendes eso, el campo se fortalece. Entonces, cada día, antes de decir sí, pregúntate: ¿desde dónde estoy diciendo sí? ¿Desde el alma o desde el miedo?
¿Estoy vibrando en entrega real o en obligación inconsciente? Este vínculo, tarea o conversación, ¿me deja más lleno o más vacío? Si te deja vacío, aunque parezca correcto, no es. Tu alma sabe. Tu cuerpo sabe. Tu campo lo siente. Lo que falta es escucharlo. Y cuando lo haces, cuando comienzas a jugar el juego energético con presencia, todo cambia. Ya no sostienes vínculos que no resuenan. Ya no te quedas donde ya no perteneces. Ya no entregas tu energía como si fuera una fuente inagotable. Y el milagro ocurre. La energía regresa. Fluye. Se renueva. Se multiplica. Porque el universo no castiga ni premia. Solo responde a lo que emites desde tu verdad. ¿Y la verdad? No desgasta. La verdad expande. Capítulo 9. El cuerpo como oráculo. Señales que no escuchas y por eso te agotan. El cuerpo no miente. Solo duele cuando no fue escuchado a tiempo. La mayoría de nosotros fue educado para ver el cuerpo como una herramienta. Algo que sirve, funciona, responde. Una máquina que se alimenta, se mueve, se entrena. Un vehículo para la mente, un soporte para el alma. Pero eso es una visión fragmentada. El cuerpo no es un vehículo. Es un lenguaje. Una antena. Un templo. Un oráculo. No es lo que llevas. Es lo que eres aquí y ahora. Y como todo oráculo, habla. El problema es que hemos olvidado cómo escuchar. Cada tensión, cada dolor, cada fatiga, cada síntoma. No es el enemigo. Es un mensaje. No algo a erradicar. Sino algo a descifrar. Pero estamos tan desconectados del cuerpo. Tan entrenados para callarlo con pastillas, rutinas o autoexigencias. Que hemos dejado de preguntarnos. ¿Qué está tratando de decirme mi cuerpo con esto? Vivimos en una cultura donde el cuerpo solo es celebrado cuando rinde. Cuando encaja. Cuando produce. Cuando obedece. Pero el cuerpo no vino a obedecer. Vino a ser portal entre lo invisible y lo visible. Es el primer lugar donde la verdad se manifiesta. Antes que la emoción. Antes que la palabra. Antes que el pensamiento. El cuerpo ya sabe. Y cuando algo se desequilibra, no lo hace para molestar. Lo hace para avisarte. El insomnio no es un castigo. Es una señal de que el alma no encuentra silencio para descansar. La contractura no es rigidez gratuita. Es tu cuerpo diciéndote que has sostenido demasiado por demasiado tiempo. La ansiedad no es un defecto. Es el eco físico de un campo energético congestionado por no habitar el presente. El dolor de garganta no es solo físico. Es muchas veces la consecuencia de callarte lo que tu alma lleva días queriendo decir. Nada aparece porque sí. Nada es un error biológico. Todo es vibración manifestada en forma. Y cuando ignoras esas señales, el cuerpo sube el volumen. Primero con molestias. Después con síntomas. Luego con crisis. No para castigarte, sino porque no encontró otra forma de llamarte. El cuerpo es la voz del alma cuando ya no la escuchas con el corazón. ¿Y por qué no escuchamos al cuerpo? Porque escuchar al cuerpo implica cambiar cosas. Y cambiar da miedo. ¿Qué pasa si mi cuerpo ya no quiere lo que mi mente sí? ¿Qué pasa si mi cuerpo se cansa en espacios que me dan seguridad social? ¿Qué pasa si mi cuerpo ya no tolera relaciones que sostengo por costumbre? ¿Qué pasa si mi cuerpo se contrae cada vez que estoy haciendo lo correcto? Escuchar al cuerpo implica cuestionar tus pactos. Implica ir más allá de lo lógico. Implica dejar de traicionarte en lo sutil. Y eso requiere valentía. Porque el cuerpo no negocia. Solo muestra. A veces el cuerpo cae enfermo no porque esté débil, sino porque está saturado. Saturado de lo no dicho. Saturado de lo no sentido. Saturado de lo que sostiene en silencio por ti. Y entonces grita. No con palabras, sino con dolor. Con peso. Con desajuste. ¿Y si sabes leerlo? El cuerpo te guía. Si lo reprimes, el cuerpo te detiene. ¿Quieres comenzar a recuperar tu energía? Empieza por rehabitar tu cuerpo. No para controlarlo, sino para escucharlo. Hazte preguntas que casi nunca haces.
¿Qué estoy sintiendo ahora en mi pecho? ¿Mi respiración es libre o forzada? ¿Esta comida me nutre o solo me anestesia? ¿Qué parte de mi cuerpo se contrae con esta decisión? ¿Qué lugar de mi cuerpo me habla cuando callo mi verdad? No busques respuestas intelectuales. Solo siente. Porque el cuerpo habla en lenguaje vibracional. No necesita traducción. Solo necesita que te quedes con él. Habitar el cuerpo no significa hacer ejercicio. Significa estar adentro mientras vives. Comer con presencia. Respirar con atención. Moverte desde el deseo, no desde la obligación. Elegir relaciones donde tu cuerpo no tenga que defenderse. Elegir palabras que no tensen tu garganta. Elegir caminos que no encorven tu espalda. Y cuando no puedas hacerlo todo, haz al menos una cosa. Escucha. Porque cuando escuchas, el cuerpo baja la alerta. Cuando lo validas, deja de gritar. Y cuando lo habitas, te regresa energía. Hay un error muy común. Creer que descansar es suficiente para sanar. Pero si solo descansas, y luego vuelves a vivir igual, el cuerpo tendrá que volver a hablar. El descanso no cura la contradicción. Solo la pausa. Lo que cura es la coherencia vibracional. Cuando piensas, sientes y actúas en una misma dirección. El cuerpo entra en flujo. Y ese flujo se llama salud. No solo salud física. Salud energética. Porque la verdadera salud es alineación. La medicina del alma empieza por el cuerpo. No como herramienta, sino como maestro. Y cuando empiezas a confiar en él, a dejarte guiar, a tomar decisiones que tu cuerpo aprueba antes que tu mente, descubres algo extraordinario. Tu energía vuelve. Tu intuición se afina. Tu campo se limpia. Y ya no necesitas estar alerta. Ni defenderte. Ni sobrecompensar. Porque ahora vives desde adentro. Tu cuerpo no está roto. No está dañado. No está en guerra contigo. Solo quiere que vuelvas. No para poseerlo, sino para honrarlo como el oráculo que siempre fue. Un oráculo que, si lo escuchas, te devuelve el camino a casa. Capítulo 10. El pulso de la Tierra. La naturaleza como cargador energético universal. No viniste de la Tierra. Eres tierra que camina y se pregunta quién es. No estás separado del mundo. No viniste a habitar un planeta como quien ocupa una casa ajena. No te mueves sobre la Tierra. Eres tierra. Pero lo has olvidado. Y en ese olvido, te agotaste. Te desconectaste del ritmo que sostiene toda vida. Del pulso sagrado que no necesita técnicas ni rezos. Solo presencia. La desconexión energética más profunda no es con los otros. Ni siquiera contigo. Es con la fuente natural que te nutre sin pedirte nada. Y esa fuente se llama tierra. La tierra no es escenario. Es un cuerpo vivo. Un campo vibracional que resuena contigo si sabes alinearte. Pero en la cultura moderna, la naturaleza se convirtió en decoración. Se volvió fondo de pantalla. Una escapada ocasional. Un destino turístico. Ya no se le habla. Ya no se le escucha. Ya no se camina como quien honra un templo, sino como quien pisa un objeto. Y esa es una de las grandes fugas de energía. Olvidar que perteneces. Tu campo energético no es autónomo. Se regula por el entorno. Y si el entorno está contaminado, acelerado, fragmentado, tu energía también lo estará. Por eso tantos se sienten dispersos. Fatigados sin causa. Irritados sin razón. No por lo que pasa adentro, sino por lo que ya no se recibe desde afuera. La tierra ya no es tu refugio. Es una imagen lejana. Una idea romántica. Y mientras eso sea así, tu alma no podrá anclarse del todo. La tierra es tu cargador vibracional. Como el árbol necesita luz y agua. Como el río necesita espacio para correr. Tú necesitas naturaleza viva para reconectarte. No como terapia. Como recordatorio. Porque en su pulso, vuelves al tuyo. El bosque te enseña a respirar sin prisa. El viento te enseña a moverte sin resistencia. El mar te enseña a soltar sin miedo. El fuego te enseña a transformar sin destruir.
El desierto te enseña que el silencio también alimenta. La montaña te enseña a sostener sin gritar. Cada elemento no solo está fuera de ti. Está en ti. Y cuando te alineas con ellos, recuperas memoria energética. En las culturas ancestrales no existía la desconexión. Todo estaba vivo. Todo tenía alma. Todo era medicina. La piedra. El río. El canto del ave. El ciclo de la luna. Nada era natural. Todo era sagrado. Y por eso vivían en coherencia. Porque sabían algo que hemos olvidado. No puedes sostener tu energía si estás desconectado del ciclo mayor. La tierra no vibra en ansiedad. No corre. No se apura. No se exige. Pulsa. Y tú también. Pero cuando vives sobreestimulando tu sistema nervioso, consumiendo pantallas, corriendo entre tareas, acelerando tus procesos, dejas de pulsar y comienzas a vibrar artificialmente. Y esa vibración no se sostiene. Porque no es tuya. Es impuesta. Es aprendida. Es cultural. Y por eso duele. Y por eso agota. Y por eso desconecta. Volver a la tierra no es irse a vivir al campo. No es rechazar la ciudad. No es escapar. Es recordar que el equilibrio está disponible. Aún en medio del ruido. Si aprendes a traer el pulso natural a tu vida cotidiana. Comer lo que aún contiene vida. Respirar con conciencia, no con urgencia. Pisar la tierra sin zapatos, aunque sea por minutos. Tocar un árbol y agradecer sin pedir nada. Sentarte en silencio sin objetivo. Mirar el cielo sin buscar respuestas. Caminar al ritmo del cuerpo, no del reloj. No necesitas rituales complejos. Solo presencia real. Lo que la tierra ofrece no tiene precio. Tiene pulso. Tiene memoria. Tiene medicina. Y tú puedes acceder a ella cada vez que sueltes la mente y habites el cuerpo. Porque es el cuerpo el que toca la tierra. El que se enraiza. El que se alinea. La mente puede hablar del bosque. Pero solo los pies lo sienten. Solo el pecho lo absorbe. Solo el campo lo reconoce como hogar. Hay personas que vuelven a sí mismas solo caminando descalzas. Que sanan sin palabras, solo sentándose bajo un árbol. Que lloran de alivio al oler la tierra mojada. ¿Por qué? Porque el alma reconoce lo esencial. Y lo esencial no tiene lenguaje. Es vibración. Es pulso. Es origen. Y en ese origen no hay trauma. No hay personaje. No hay ego. Solo el recuerdo vibracional de que siempre fuiste parte. Cuando conectas con la tierra, algo profundo se ordena. Tu respiración se calma. Tu frecuencia se estabiliza. Tu energía se regenera. Y entiendes algo que no se puede enseñar. Nunca estuviste solo. La tierra siempre estuvo contigo. Sosteniéndote incluso cuando la ignorabas. Nutriéndote incluso cuando la explotabas. Llamándote incluso cuando huías. Y ahora, que estás aquí, leyendo estas palabras, algo dentro de ti lo recuerda. Entonces, no busques más teorías. No esperes más instrucciones. No retrases el retorno. Ve al río. Camina sin música. Siente el viento. Escucha el canto que no grabaste tú. Habla con la montaña, aunque no recibas respuesta en palabras. Deja que el silencio hable en ti. Y verás lo que ocurre. Tu campo se recarga. No porque hiciste algo, sino porque dejaste de interferir. La soberanía energética no es aislamiento. Es reconexión. Y no hay conexión más profunda que la que tienes con la tierra. Porque ella es tu madre. Tu espejo. Tu maestra. Y cuando recuerdas eso, cada paso se vuelve oración. Cada inhalación se vuelve ritual. Cada día se convierte en ceremonia. No necesitas altar. Eres el altar. Y el mundo natural, tu templo. Llave vibracional de cierre. Cierra los ojos. Visualiza tu cuerpo como un campo vibrante. Imagina raíces saliendo de tus pies hacia la tierra. No como metáfora. Como canal real. Siente cómo, al exhalar, liberas todo lo que ya no te pertenece. Y cómo, al inhalar, recibes el pulso vivo del planeta.
Haz esto sin buscar nada. Solo recuerda. Hazlo cada vez que te sientas fragmentado. Cada vez que te olvides de ti. Cada vez que la energía no alcance. Y sabrás, sin dudas. La Tierra siempre te recarga, cuando tú decides volver a ella. Destellos, has llegado al final de este viaje. Pero en realidad, has llegado al principio de ti. Gracias por caminar hasta aquí. Ahora, el guardián ha despertado. El alma ha recordado. La energía ha regresado a casa. ¿Estás listo para sostenerte desde lo sagrado? Fin del libro, Rama.